Ok, entonces, ya que sabemos, digo, hasta estas alturas ya tenemos más claridad en lo que estamos investigando, por qué lo queremos investigar, de lo que estamos investigando, qué específicamente nos interesa, que son los objetivos, y como les mencionaba hace un momento, el problema que se va a resolver una vez que termine la investigación. Es por eso que es muy útil y necesario el que el investigador delimite el enfoque que va a manejar para la investigación y toda la información que va a estar procesando de acuerdo a lo que quiere saber. Para eso es importante el enfoque, ¿sí? Entonces, ¿cómo se originan las investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas y también la mixta? ¿Sí? Denme un segundo. Las investigaciones, pues todas surgen de ideas. Por eso el primer ejercicio del primer módulo fue 5 ideas de investigación, las que quieran, ¿no? Pues unos dijeron a lo mejor recursos humanos, procesos productivos, estrategias de comercialización, o sea, esas son ideas, pero lo que realmente, bueno, y la primera etapa de una investigación. Y después no hay que centrarnos en lo que fue el tema, los objetivos y demás cosas que les he estado pidiendo. Entonces, finalmente, todo surge a partir de esas ideas. Entonces, las ideas constituyen un acercamiento a la realidad. De hecho, de ahí surgieron sus ideas de investigación. Pueden ser objetivas, que son las que aborda principalmente el enfoque cuantitativo. Miren, ejemplos de ideas de investigación objetivas son volumen de ventas, número de unidades vendidas, clientes de una marca, por ejemplo, ¿no? Colaboradores más destacados, ¿no? En cuanto a niveles de productividad. Esas son situaciones objetivas. ¿Por qué? Porque se pueden medir. Todo lo que se pueda cuantificar, pues se va a manejar bajo un enfoque cuantitativo. Lo que es subjetivo, por ejemplo, cuando estoy con investigaciones de corte mercadológico, hay muchas investigaciones subjetivas, porque, por ejemplo, hay veces que nos interesa saber por qué un comprador de tal o cual tienda se comporta de una forma cuando está en la tienda que cuando está fuera de la tienda. Y sí, sí pasa. O sea, hay clientes que me han pedido, ¿sabe qué, maestra? Es que mis clientes cuando están en la tienda compran más producto de esta marca que, por ejemplo, cuando se van a comprar ese mismo producto, pero no en la tienda, no en la tienda que comercializa principalmente el producto. Entonces, si yo quisiera saber por qué, ok. Esos son comportamientos de compra, por ejemplo. Y un comportamiento es completamente subjetivo, ¿sí? A menos que tú lo plantees traducido en números. Por ejemplo, que el comportamiento a ese cliente que yo tuve le hubiera interesado decir, es que quiero que me diga cuántas eh, eh, prendas de ropa los clientes compran aquí en la tienda a diferencia de fuera de la tienda. Ahí es cuantitativo. Pero si el cliente quiere saber por qué el comportamiento humano del cliente es diferente dentro de la tienda con respecto a la compra de un producto que con respecto a esa misma compra, pero fuera de la tienda, entonces es cualitativo, porque el comportamiento humano es todo menos medible. ¿Por qué? Porque no somos estables, somos muy variables. Entonces, como es esa variabilidad te obliga a que ese tipo de situaciones de estudio sean más subjetivas, ¿sí? Otro ejemplo de situaciones subjetivas de estudio bajo un enfoque cualitativo es, por ejemplo, preferencia de compra de tal o cual producto, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo podríamos ser? Facilidad para comunicarse en una empresa entre los trabajadores de la misma, ¿no? Eso también es subjetividad, porque mientras a unos se les facilita platicar, hablar, comunicarse con los demás, son más extrovertidos o extrovertidas, pues habrá trabajadores o trabajadoras que son más, no sé, ahí se me fue la palabra, son más reservados, ¿no? Más serios, y no por eso te quieren matar, simplemente así son.
Pero ese tipo de situaciones son más bien subjetivas, porque es de cada quien, es relativo de cada quien. ¿Sí me explicó? Entonces, si ustedes en su investigación están hablando de alguno de estos comportamientos, alguna de estas situaciones, ya sea que se puedan medir o que no se puedan medir, porque es algo muy variable, es algo muy relativo, ¿sí? Entonces será el enfoque que elijan, ¿sí? Si es medible y cuantificable, pues cuantitativo. Si no es medible ni cuantificable, cualitativo, digo. Ajá. Y cuando se mezclan las dos, era lo que les mencionaba, de utilizar enfoque mixto y se llaman situaciones intersubjetivas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ambos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, buscan resolver problemas, mejorarlos o mantenerlos. Ya les dije la diferencia. ¿Sí? O bien, producir conocimiento en el campo científico, lo que también les mencionaba. Esta información que ustedes están conjuntando, porque eso finalmente es la investigación, concentrar información, va a servir de referencia para otras personas o para alguna empresa que quiere resolver el mismo problema que ustedes plantean. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escoger o cuál escoger? ¿El cuantitativo o el cualitativo? Depende de lo que uno quiera saber, ¿sí? Ya les dije, si ustedes quieren saber más bien algo numérico de una situación, pues tendrá que ser el cuantitativo. Si quieren entender situaciones que pueden cambiar o que son muy subjetivas, pues entonces tendrá que ser el cualitativo, ¿sí? Entonces, para elegir de forma adecuada, primero deben saber cómo funciona cada enfoque. Por eso siempre se les pide que haya una justificación teórica. La justificación teórica ahorita es la que yo les estoy dando y que pueden complementar con la consulta de fuentes de libros, revistas o expertos sobre metodología. Cuando queremos contabilizar o interpretar, entonces contabilizar cuantitativo, ¿sí? Porque se hace referencia a el control, la medición o el conteo, ¿sí? De ciertos recursos desde una forma matemática, que bueno, más bien sería estadística porque ustedes son administradores y las ciencias sociales no son exactas. Entonces, por eso hacemos uso de la estadística que utiliza aproximaciones numéricas de los fenómenos de estudio, ¿sí? Entonces, si ustedes van a ocupar un enfoque cuantitativo, se tendrá que utilizar más la estadística, por ejemplo, pero no se asustan si no, es que yo no me acuerdo de mis clases de estadística, la verdad es que tengo cero. Lo más que utilizan de estadística es, por ejemplo, para sacar un promedio, si van a utilizar a lo mejor un coeficiente de correlación, que son muy fáciles, tamaño de muestra también lo tendrán que hacer por estadística con una fórmula, porque todos los investigadores sabemos que no todos los tesistas e investigadores pues son expertos en estadística, entonces es a lo mucho que van a hacer. Y si acaso gráficas, que todo eso lo saca Excel automático, ¿eh? Nada más hay que meter los datos y salen solitos. Entonces, es lo máximo que van a ser numéricos si se utiliza un enfoque cuantitativo, ¿sí? Tablas gráficas y 2 o 3 fórmulas, máximo, ¿sí? Y en el enfoque cualitativo, la recolección de datos va a ser de otra forma, no se utilizan cuestionarios como en el cuantitativo, nada más se utilizan entrevistas o se utilizan grupos focales o se utilizan observaciones, manuales o mecánicas, ¿sí? Observaciones que estén, por ejemplo, grabando, ¿no? Grabando una situación, esa es mecánica. Observación manuales que vayan directamente al lugar donde están haciendo la investigación y que ustedes observen la situación y que tomen sus notas, ¿no? Entonces, ese tipo de instrumentos de recolección de información, porque es lo que buscas entender, interpretar, no medir, como en el cuantitativo, voy a utilizarlos en el enfoque cualitativo. Por eso aquí se les pone la palabra clave que es interpretar. ¿Sí? Cuando queremos interpretar subjetividades, cualidades, ¿sí? Cualidades, por ejemplo, si esa persona o un grupo de personas es inteligente o no, que hasta eso se puede medir, ¿no? Con números. O si tiene una personalidad psicótica o tranquila, ¿no? Esas son situaciones subjetivas, relativas de cada quien, de cada persona, y son relacionadas con cualidades. Entonces,
pues tendré que utilizar un enfoque cualitativo. También el enfoque cualitativo utiliza tablas, también el enfoque cualitativo utiliza gráficos, o sea que de esos detallitos no se salvan, ¿eh? Lo tienen que utilizar, ¿sale? Nada más que en un enfoque se utilizan más, con un poquito de más respaldo estadístico, y en el otro no, en el otro hay que utilizar mucho la interpretación. Incluso hay expertos en investigación que mencionan que es más fácil el enfoque cuantitativo, porque nada más tienes que aplicar 1, 2, 3 fórmulas y bye. Interpretarlas y ya. Y en el cualitativo no. O sea, en el cualitativo cuando ustedes, por ejemplo, codifican una entrevista o la interpretan, tienen que irse pregunta por pregunta, interpretando cada respuesta que les dio la persona a la que se la aplicaron. Y si, ¿qué tal? Aplican a 500 personas una entrevista. Es mucho, mucho que procesar y mucho que interpretar sin caer en un sesgo, sin caer en una equivocación por parte de tuya como investigador, ¿sí? Esa desventaja tiene el cualitativo, que como es información cualitativa, pues tú la puedes interpretar de una forma que no es necesariamente la real, ¿eh? En cambio, el cuantitativo no. El cuantitativo interpretas lo que el número te arrojó. Y ahí está. Y se lo muestras al cliente, ¿sí? En la tienda, tal, va a tener esta cantidad de usuarios, porque así está. Yo no lo invento. Aquí está la fórmula y aquí está el número. Y aquí está la información que utilicé para respaldarlo. Entonces, no se tienen que ir a imaginar qué pensó tal o cual cliente cuando respondió la pregunta de por qué compra más adentro de la tienda que afuera de la tienda. ¿Sí me explicó? Entonces, sí es más trabajo interpretativo el cualitativo que el cuantitativo, ¿eh? Eso sí, se lo aseguro. Las investigaciones cuantitativas son probatorias, o sea, hay que comprobar algo, entonces, ¿qué tengo que aplicar? Hipótesis. No hay otra. Hipótesis, ¿sí? Que ya cuando veamos hipótesis lo vamos a especificar más en cuanto a esta parte, pero como es numérico, yo tengo que validar que esos números sean reales, entonces por eso tengo que comprobarlo, ¿sí? Sus características son de estructura, ya lo mencionamos, de objetividad, no imaginaciones, algo real, ¿sí? Rigurosidad, por eso ocupamos fórmulas estadísticas, lo que permite ciertas ventajas al momento de desarrollo, pues evita se puedan eludir pasos, ¿sí? Como en el cualitativo, ¿ok? El enfoque cuantitativo obviamente hace referencia al estudio a partir del análisis de números, cantidades, ¿sí? Es decir, que involucra un proceso de estudio numérico que tiene que ver con fundamentos estadísticos. ¿Dudas del enfoque cualitativo? No, maestra. ¿No? Ok. Denme un segundo. Ok, el enfoque cualitativo. Aquí es un análisis más profundo, más largo, ¿sí? Porque tenemos que tratar de meternos en lo que te contestó cada persona a la que tú le hiciste una entrevista o a la que tú invitaste a un grupo focal a participar, por ejemplo, en la percepción del sabor de un nuevo producto, si les gustó o no, si por qué les gustó, si los llevó a recordar a la abuelita que hacía ese guiso y entonces, esas ondas así medio locochonas de cada quien, todas las tienes que interpretar, ¿eh? Cuando haces investigación cualitativa. Por eso es más de chamba. No crean que es más fácil que la cuantitativa, ¿eh? Entonces, ahí nada más se los digo. Permite entrar a detalle en la comprensión de un problema de investigación y en su desarrollo de forma simultánea. Es posible realizar de forma conjunta todo el procedimiento metodológico de recolección y calificación. Sí, ¿por qué? Les explico esta parte. Cuando hacemos una investigación cualitativa, lo recomendable por los expertos en investigación es que conforme tú vayas aplicando el instrumento, por ejemplo, la entrevista o esta parte del grupo focal, por ejemplo, el mystery shopper, ¿no? El comprador misterioso, él cuando va a la tienda sin identificarse como miembro de una empresa, que va de civil, tiene que ir anotando todo lo que observa, ¿eh? No esperarse hasta que ya salga de la tienda y ya se acuerde, ¿no? O escuche la grabación o vea los videos que grabó del celular, no. Tiene que hacerlo, lo recomendable es que lo haga al mismo tiempo que recolecta la información para que no se pierda detalle
de lo que están estudiando o investigando. Y en el cuantitativo no. En el cuantitativo tú aplicas tu cuestionario, te lo contestan y ya después tú codificas. ¿Sí? Esa es otra ventaja del cuantitativo. Repito, en el cualitativo no. Porque en el cualitativo, como es mucho de interpretación, hay que pues anotar, registrar cualquier mínimo detalle del sujeto de estudio o del objeto de estudio para que esa interpretación sea más confiable, sea más completa y no se vaya ningún detalle. Eso es a lo que se refiere el punto 2. ¿Sí? La investigación cualitativa tiene que ver con la exploración no numérica, eso sí, no ocupa números, es un enfoque que se relaciona más con la interpretación subjetiva e inductiva. Inductiva es que vamos que vamos induciendo o vamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo les explico? Vamos, planteando un razonamiento que va de lo individual a lo general, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el mismo caso, ¿no? Del comprador misterioso. Que él, por ejemplo, vaya por el pasillo de carne y salchichonería, ¿no? Y que vea a una señora que está comprando mayormente productos lácteos, ¿sí? Y que entonces con eso que está observando el comprador misterioso, ¿cómo se dice? Plantea una inducción de que todas las mujeres de esa edad, con esas características que él observó que pasean por la sección de quesos y demás, todas van a comprar más quesos que salchichas y demás. Eso es algo inductivo. De lo particular, una señora interpretó a todas las señoras con esas características. Por eso este método inductivo lo utiliza más el método cualitativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de investigaciones cualitativas? Sí, no, tal vez, quién sabe, ¿no? También me pueden contestar, porque no veo a todos en la cámara más que a la persona que Zoom No. permite. Entonces, porfis, avíseme también por audio. Maestra, bueno, es una pregunta. Había comentado que había un enfoque mixto, obviamente ahí pues se necesitan más recursos. Ajá. Yo, por ejemplo, ahí mi duda sería en cuestión a la hipótesis. Ajá. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se manejaría si fuese mixto? Ok. De entrada, Jessy, cuando hablamos de enfoque mixto hay que hacer hipótesis y supuestos. O sea, las hipótesis recuerden que son para enfoques cuantitativos y los supuestos son para enfoques cualitativos. Si tú decides utilizar un enfoque mixto, tendrás que plantear tanto hipótesis numéricas como supuestos cualitativos. Ah, ok, ahí serían ambos entonces. Ah, claro. Ah, Es hacer las dos investigaciones en el mixto. Las dos, la cuanti y la quali. okay. Una de las ventajas del mixto, o sea, sí es más chamba, pero la puedes, o sea, por eso es que las mixtas la ocupan más los investigadores experimentados, porque hay sus mañitas, ¿no? Por ejemplo, una de las mañitas es, por ejemplo, que cuando esté la codificación, o sea, la concentración de toda tu información, tanto cuantitativa como cualitativa, al mismo tiempo vayas haciendo la siguiente etapa, que es el análisis. Y que sí te apures en el proceso de investigación, en lugar de que te esperes a que primero, no, pues primero codifico, ¿no? Y hago tablas, hago gráficas y ya, muestro resultados. Y luego hago el análisis y ya ahora sí interpreto mis números y no. Que si es mixto, pues de una vez hagas todo al mismo tiempo, pero por eso necesitas mucha experiencia en tanto ir codificando como al mismo tiempo ir interpretando tanto numérica como cualitativamente. Y así te evitas un paso en la investigación. No te lo evitas, pero digamos que lo haces más rápido, ¿no? Sí, gracias. De nada, pero sí, por ejemplo, en mercadotecnia, ocupamos mucho el enfoque mixto, porque no solamente necesitamos números o no solamente necesitamos interpretaciones cualitativas, necesitamos ambas para que sea más confiable para el cliente que te pide una investigación de mercados, que te diga, bueno, sí, eso salió. ¿Y con dónde está la comprobación? ¿Dónde está el número? Yo quiero saber las ventas. Ah, aquí está la parte numérica.
Entonces, para efectos de requerimientos de los clientes en mercadotecnia sí hacemos mucha mixta, ¿sale? Pero bueno, eso ya solamente si ustedes quieren enfocarse después de la administración en la comercialización o merca, pues sí, la verdad se hace más enfoques mixtos. Ok, ventajas. El enfoque cuantitativo generaliza resultados a poblaciones, obviamente a partir de una muestra. También en el cualitativo se hace muestreo, pero cualitativamente. Entonces, las desventajas del enfoque cuantitativo es que, pues como es muy rígido en cuanto al uso de fórmulas, por ejemplo, tienes que respetar ese uso y no equivocarte. O sea, es como si llevaron contabilidad, saben que si te equivocas en el estado de resultados en un signo, pelas todo el estado, ¿no? Afecta a todo el resultado. Es igual aquí. Como estás ocupando fórmulas que se supone son exactas, ¿no? O un 90% aproximadas, porque estamos hablando de estadística, pues no va a haber errores, ¿no? Entonces es muy inflexible en esa parte. También una ventaja del enfoque cuantitativo es que trabaja con muestras probabilísticas, ¿sí? Es decir, muestras que se extraen de manera numérica, ¿sí? Que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Esa parte la veremos cuando hagamos muestreo, pero principalmente trabaja con muestras probabilísticas. Por favor, pongan mucha atención en esto porque una vez me tocó una exposición de tesis y el tesista hablaba, obviamente eligió enfoque cualitativo, ¿no? Y cuando llegó al muestreo, dijo, no, pues que la muestra fue probabilística. A ver, ¿cómo? Si es cualitativo no puede ser probabilística. O sea, no, porque probabilidad significa número. Llevaron ustedes en estadística, me imagino, cuando llevaron la materia, llevaron ejercicios de probabilidad, de intervalos de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí? Pues evidentemente tú en un estudio cualitativo no puedes manejar muestras probabilísticas, no puede ser. Solamente las muestras probabilísticas numéricas se toman en cuenta en enfoques cuantitativos. En este sentido, el enfoque es también muy restrictivo y se presta poco para analizar cualidades, detalles, contextos y puntos de vista de un mismo fenómeno, porque es numérico. Aquí sí no te puedes echar choros mareadores como en el cualitativo, ¿sí? Aquí tienes que ser muy puntual en lo que estás extrayendo numéricamente, porque es lo que vas a entregar, eso es lo que vas a demostrar, comprobar, ¿sí? El enfoque cuantitativo presenta una mayor rigurosidad, por lo que a su vez ofrece mayor control en el estudio, en el problema y facilita las comparaciones entre variables con estudios similares. O sea, aquí también tienen otra ventaja, los que eligen cuantitativo, de que ya hay más investigaciones que utilizaron los mismos procesos y que les pueden funcionar como guía para aplicarla a su investigación. Guía, no copia o plagio, porque pues, no es lo mismo una investigación que tiene que ver con, no sé, cantidad de unidades vendidas de tal o cual producto, que con clima laboral. Pues no, nada que ver. Entonces, esa es otra ventaja. Una desventaja es que la observación es más limitada y es precisa en esta parte del enfoque cuantitativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta información sobre ventajas y desventajas? No, maestro. ¿No? Ok. Ahora, ventajas y desventajas del enfoque cualitativo. Como es interpretativo, da oportunidad de enriquecer la información que ustedes van a incluir en su investigación. Enriquecerla, pues ni modo, chicos, porque otra desventaja que yo identifico en el cualitativo es que hay que saber redactar. Si en el cuantitativo tienes que saber hacerlo, en el cuali más, porque es mucha información de interpretación de su objeto de estudio o sujetos de estudio en la investigación y de experiencia o conocimiento de ustedes. Entonces, si no saben redactar coherentemente, claramente, precisamente, hacen muchas redundancias, pleonasmos, eufemismos, no utilizan errores, signos de puntuación, se comen los acentos, utilizan mayúsculas cuando no van, etcétera, 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 van a tener chamba en el cualitativo, porque es mucho manejo de información escrita.
y tiene que ser información que se entienda. Esa es una desventaja del cualitativo. Es muy útil para desarrollar visiones sistémicas de un problema tomando en cuenta todos los aspectos de un fenómeno. O sea, en el cuantitativo tú te vas a un solo problema, bueno, a un solo, ¿cómo decirlo? A una sola característica medible y esa es la que te va a interesar, punto. En el cualitativo no. En el cualitativo, por ejemplo, del problema que hayan planteado, pueden ustedes incorporar la interpretación para la resolución de ese problema de diferentes formas, o sea, porque son problemas generalmente subjetivos, como les decía al principio, variables, relativos de cada empresa, de cada personal, de cada fenómeno. Entonces puede tener miles, no una, como en el cuantitativo. Esa una es numérica. Aquí puede haber miles de interpretaciones. ¿Sale? Entonces, se puede abordar, vaya, de diferente manera el problema. Eso es a lo que se refiere el punto 2. El punto 3, la ventaja 3 es que es muy útil para trabajar detalles, ¿sí? Lo que les decía a ustedes aquí, no nada más se van a enfocar en el número de tal, sino en cuántas características tiene ese fenómeno que pueden llegar a resolver mi problema de investigación, ¿sí? Si las tomamos en cuenta. Pero si uno como investigador le cuesta trabajo el pensar diferentes opciones y esas opciones escribirlas claramente, pues sí va a estar más difícil, ¿eh? Más de trabajo. Otra ventaja es que es muy útil para trabajar detalles, ya les dije, perdón, la observación es más amplia, holística significa más integral, o sea, integral de varias variables que puedan ustedes utilizar para hacer la interpretación. Panorámica, no nada más en un solo punto, como en el cuantitativo. Y otra ventaja es que su flexibilidad hace más abierto el desarrollo de la investigación, por lo tanto, de más cantidad de información. Por lo que es posible realizar cambios en la estructura que en el enfoque cuantitativo, en donde tienes que respetar una fórmula y tienes que respetar solamente una situación que tú quieres medir y ya. Aquí sí, digo, es más flexible, pero desde mi punto de vista es más chamba, porque hay mucho que concentrar, redactar, fusionar, flexibilizar y demás. Otra desventaja, bueno, la principal desventaja del enfoque cualitativo es que esa misma flexibilidad puede generar mucha dispersión, lo que les decía, y el exceso de subjetividad puede invalidar el trabajo. O sea, que si ustedes se ponen de repente así de, no, pues a interpretar y luego eso pasa en el cualitativo, dispersión significa que se empiezan a ir por otros lados, otras líneas de investigación de la que empezaron a hacer. Línea es el tema. Entonces, ustedes empezaron con, a ver, el que les gusta mucho en cualitativo es clima laboral. Vas, órale. Clima laboral. Empiezan hablando de clima laboral, aplicaron sus instrumentos cualitativos, los están interpretando, bla, 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 y cuando están haciendo la interpretación, se pasan a, ¿cuál otra? Comportamiento de los conflictos en el trabajo. Así de, ok, ¿en qué momento usted, licenciado o licenciada, delimitó que esa era una línea de investigación o de plano, aunque sea una sublínea de investigación? No, pero es que también tiene que ver con el clima laboral, ¿no? Ok, ¿dónde está la validez teórica, que es donde usted dice que tal autor o tal fuente refiere que es una variable de clima laboral? ¿Y por qué no lo mencionó desde el principio en su investigación como sublínea de investigación o subtema de investigación? O sea, ¿sí me explicó? Ese tipo así como de que te vas por otro camino que no es, esas son las dispersiones. Entonces, si no tenemos un buen control de el tema o la línea de investigación, sus sublíneas, sus objetivos general y específicos, los supuestos que se quieren comprobar, bueno, de manera cualitativa en la investigación y el problema que se va a resolver o se va a mejorar o se va a mantener en la investigación, tendemos a, si ocupamos cualitativo, a perdernos. Y entonces se hace una de pelotas, mucha confusión y más cuando la exponen. Entonces, sí hay que tener mucho dominio del lenguaje escrito en la investigación cualitativa, ¿eh? Mucho, pero sumamente estricto. Y aparte, respetando el formato APA séptima edición. Ok, ¿alguna pregunta? De mi parte Entonces, no, maestra.
¿no? Bueno, entonces, como ven, no siempre lo cualitativo es lo más sencillo, pero tampoco es difícil. O sea, todo depende del investigador y de lo que quiere investigar. Todo, todo, todo. Siempre acuérdense, todo lo que hagan en las etapas de aquí hasta que terminemos este proceso de investigación dependerá siempre del tema, objetivos y problema. Tema, objetivos y problema. Tema, objetivos y problema. Si en un momento dado se llegan a perder de esos 3 puntos, ya, las demás etapas empiezan a tener problemas. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que los invito a hacer es a trabajar en la tarea de esta semana que tiene que ver con esto que acabo de compartirles, del enfoque, ¿sí? Armando sus justificaciones, las dos, la teórica y la contextual de su investigación. ¿Sí? ¿Sale? Entonces aquí estamos. Si alguien tiene alguna pregunta que le surja, no me regreso, de verdad que no me molesta, al contrario, me gusta que me pregunten porque se aclaran las cosas. Entonces vamos a empezar a trabajar con su tarea para que veamos si hay alguna duda, ¿sale? Por favor, adelante. Recuerden tener cámara activa porque la universidad entra aleatoriamente a las clases a checar cámaras activas, ¿eh? Por favor. Maestra, ¿se pueden utilizar también las mismas fuentes que Sí. ocupé para lo de la descripción? Ajá, nada más que si encuentras más fuentes, ahora sí que enfocadas en la parte de el cualitativo o cuantitativo mixto, mejor, para que se vea la diferencia de fuentes consultadas. Otra recomendación que no sé si ya se las hice, pero se las hago, no borren sus fuentes, porque también en la tesis se pide 20 a 25 fuentes de información en formato APA séptima edición de toda la investigación. Entonces, si han borrado las fuentes, recupérenlas porque desde que empezamos con esta materia, pues no más hagan la cuenta, yo creo que ya rebasan las 15, fácil. Vayan juntándolas porque al final las van a presentar al final de toda la investigación. ¿Vale?
conectar, por favor.